Muy bien, damos inicio a esta presentación sobre lo que es la estructura de cubierta de entrepiso llamada losacero. Es un sistema, como su nombre lo indica, es una lámina de acero acanalada, galvanizada, que puede funcionar como sistema de entrepiso o azotea. ¿Qué es la lámina de losacero? El acanalado de losacero está fabricado con acero estructural galvanizado, siguiendo normas internacionales cuyo recubrimiento metálico de zinc provee al sistema la protección catódica, alargando su vida útil. Adicionalmente se ofrece galvanizado más un prepintado por la cara que está expuesta para casos de losas de edificios que están expuestos a ambientes normales o salinos, como pudieran ser los estacionamientos de vehículos. Como podemos ver, en sí el sistema consiste en una lámina estructural que trabaja estructuralmente y con una capa de concreto armado, un concreto reforzado con una malla electrosoldada. Son los elementos principales. Antecedentes históricos: este sistema constructivo es utilizado desde 1950 en Estados Unidos y Canadá, habiéndose difundido en todo el mundo en la construcción de edificios para hoteles, oficinas, hospitales, centros comerciales, estacionamientos y edificios de vivienda. Es un sistema seguro, eficaz y confiable, y que ha sido desarrollado luego de trabajos de investigación, estudios y verificaciones prácticas y experimentales en América del Norte. Su normativa está regida y desarrollada por el STIC DEC Institute. El sistema entonces ya tiene cierto tiempo de utilizarse y ha dado buenos resultados, sobre todo en zonas sísmicas. Características del edificio: este sistema es muy útil y funcional para edificios a base de marcos de acero, sea que esté formado por vigas IPR o bien a base de placas de acero formando vigas y columnas. Es necesario colocar vigas intermedias en los entrepisos para mejorar el comportamiento del sistema losacero. O sea que, así como vemos en estas imágenes, la estructura está formada por columnas y vigas principales que se unen a las columnas, y luego llevan vigas intermedias que hacen que la lámina pueda funcionar mejor. Se recomienda el uso de este sistema de cubiertas en edificios de acero, ya que la lámina se debe de soldar a las vigas de soporte. En caso de edificio a base de marcos de concreto armado, es necesario colocar una placa de acero como elemento de contacto. Entonces, este sistema es especial para utilizarse en edificios a base de estructuras de acero, por lo menos de vigas de acero. Si es que se quieren tener columnas de concreto, puede ser, pero si las vigas de acero es más recomendable, porque si las hacemos de concreto tendríamos que colocarle, como se menciona aquí, una placa de asiento donde se pueda soldar la lámina a la estructura. En la cimentación, en cuanto a la cimentación, esta puede ser a base de zapatas aisladas o corridas de concreto armado con la inclusión de anclas, que son tubos con rosca en forma de J, que debidamente soldados y alineados permiten la colocación de columnas de acero. Como vemos aquí en la imagen, todo el elemento de la cimentación es de concreto armado y únicamente se soldan las anclas dentro de lo que es el dado de la columna, de la zapata, para poder asentar la columna. Aquí vemos que se están alineando también las anclas, que tienen rosca, para después asentar las columnas. Las columnas de acero se asientan y alinean mediante tuercas, colocando o no concreto expansivo entre la cimentación y la columna. De ahí se desplanta toda la estructura de acero. Entonces aquí se puede colocar en la parte de abajo, donde está entre la base de la columna y la cimentación, concreto expansivo, de tal manera que mejore el desempeño de la columna, asentando de una forma más adecuada. También las columnas pueden ser de IPR, viga IPR, o pueden ser de placa de acero, como se ve en esta imagen, de tal manera que soporten toda la estructura. No solo funciona para entrepiso, sino también para cubiertas este sistema. ¿Qué es la losacero? Es una lámina de alma de acero acanalada, galvanizada con nervaduras transversales
para usar como losa de entrepiso o techo. Sus componentes básicos son la lámina canalada con indentaciones, que lo conocemos como losa acero, el concreto, que debe tener una resistencia mínima de 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado, malla electrosoldada de refuerzo por temperatura, según el cálculo nos define el tipo de malla a utilizar, y los conectores de corte, que vamos a ver un poquito más adelante cuáles son esos conectores de corte y que de algún modo podemos o no colocarlos, dando muy buenos resultados el colocarlo, ¿no? La lámina canalada losa acero cumple 3 funciones. Es plataforma de trabajo en la etapa de instalación. También sirve como cimbra permanente en la etapa ya de colocación o vaciado del concreto. Y trabaja como acero de refuerzo principal en la etapa de servicio. Esto es, trabaja como si fuesen varillas, ¿no? Como la varilla de acero que se ocupa en concreto armado, pero en este caso es laminado. Por eso tiene indentaciones, para que se pueda adherir mejor a la estructura. La lámina de acero está recubierta mediante una aleación compuesta por aluminio, zinc y silicio. Estos metales lo que hacen es darle mayor capacidad, esos minerales le dan mayor capacidad a la lámina para evitar la corrosión, sobre todo para el daño del ambiente, de la humedad del ambiente, sobre todo en zonas salinas, le da una mayor vida, dado que si esta empieza a deteriorarse, a oxidarse, pues empezaría también a afectar la estructura de soporte en este caso, ¿no? Como características, los claros máximos son de 12 metros, la lámina no puede exceder de 12 metros de largo y mínimo, por recomendable, 5 metros. En claros más pequeños tal vez convendría utilizar una losa maciza, pero podemos utilizarla en claros mucho mayores. Este tipo de cubierta es especial para edificios a base de marcos de acero en claros, pues, recomendable de 6, 7, 8 metros de claro o más. Este sistema, además de tener una excelente resistencia estructural, disminuye los tiempos de construcción, generando ahorros en mano de obra, tiempo y renta de equipo. Así es mucho más rápida su colocación, es muy rápida y se avanza muy rápido, pero también el costo, hay que reconocer que la lámina es un poco elevado su precio. Actúa como acero de refuerzo positivo y cimbra y se puede aplicar con vigas trabajando como sección compuesta. Y aquí de lo de sección compuesta se refiere a que la lámina losa acero tiene un acanalamiento formando valles y crestas, formando vigas T, y eso es lo que le da un mejor funcionamiento para la cubierta. El refuerzo por temperatura es a base de una malla electrosoldada, o sea, debemos colocar una malla electrosoldada por cuestión de cambio de temperatura. Desventajas: cuando se combina con el vaciado de la losa de concreto, su peso por metro cuadrado puede llegar a ser alto, pudiendo llegar hasta 300 kilogramos por metro cuadrado, pero esto depende del grosor de la capa de concreto y el grosor depende de los claros que se van a cubrir. Entonces hay que buscar la manera de manejar claros no demasiado grandes. Vamos a hacer un ejercicio en un momento para que quede claro. Su acabado interior no es acorde para viviendas, requiere un falso plafón. Esa es una desventaja, que por la parte inferior, por la parte de abajo, cuando miramos la cubierta, nos encontramos con que se ven esas corrugaciones, las líneas de la lámina, y eso pues es un poco desagradable, que nos provoca que le coloquemos un falso plafón. Y ventajas: mencionábamos precisamente que es un sistema que reduce tiempos de construcción hasta en un 50%. Menciona aquí que un fierrero, soldador y 2 ayudantes pueden colocar hasta 100 metros cuadrados en un día. Esto quiere decir que materialmente la cubierta de un edificio, de un proyecto, se vacía, se llena, se habilita en un solo día la lámina. Entonces el avance es muy rápido, lo cual permite un ahorro extraordinario en todos los conceptos relativos, además de tener el inmueble en servicio productivo de manera anticipada. Esas son algunas de las ventajas. Efectividad ante fuerzas sísmicas. La ligereza del sistema losa acero da como resultado una menor inercia en el caso de las fuerzas sísmicas, pues al ser menos el peso de la masa en movimiento, se disminuye el efecto de las fuerzas horizontales. Igualmente importante es el que la losa acero actúe como diafragma de estructura horizontal, transfiriendo las fuerzas sísmicas
hacia los demás elementos estructurales. Estas características de resistencia en los sismos es una de las importantes razones que han determinado el uso de la losa acero en áreas de elevada actividad sísmica. Entonces, en Oaxaca, por ejemplo, que es una zona de alta actividad sísmica, y no tenemos problemas en utilizar este sistema, nos va a dar un muy buen resultado siempre y cuando se reforce de manera adecuada los marcos de acero, ¿no? Los tipos, hay varios tipos de lámina losa acero, la sección 4, la sección 3615 y 3630. Las tres son diferentes entre sí. La primera tiene una diferencia que el ancho de la lámina es de 95 centímetros efectivos. En cambio, las otras dos, la 3615 y 3630, mide 36 pulgadas de largo, lo que sería 91.4 centímetros, ¿no? La 3615 tiene 1.5 centímetros de peralte, por decir así, para lo que son las crestas con respecto a los valles, y la 3630 tiene 3 pulgadas de peralte con respecto al valle, de la cresta con respecto al valle, ¿verdad? Entonces la diferencia entre ellos es el ancho y el peralte, lo cual determina la capacidad estructural del sistema. Las láminas losa acero, hay varios tipos. Ahora, analizando la sección 4, vamos a analizarla para ver en específico cómo se calcularía una lámina losa acero de este tipo. Dice que el acanalado es de 95 centímetros de ancho, la lámina efectivo, y mide 6.35 centímetros de peralte únicamente en su tipo, ya que su geometría fue diseñada de tal manera que los valles son más anchos que las crestas, logrando tener mejor área de concreto en contacto con los apoyos. Esto repercute en un aumento considerable a su capacidad de carga al tener una mejor resistencia a los efectos de corte. Asimismo, favorece en que los conectores de corte funcionan más eficientemente. Es una lámina losa acero peraltada, por decir así, más que la 3615, y le da una mayor capacidad y mayor claro. Aquí vemos un ejemplo de cómo podía quedar una propuesta, ¿no? Vemos que estamos manejando claros de 9 metros por 8, 9 por 8, de tal manera que son 16 metros de largo en un sentido, y en el otro son 27 metros de largo. Lo que hacemos es colocar vigas intermedias, están punteadas en este caso, para hacer que el claro de la lámina losa acero sea menor. Y la lámina se coloca de manera transversal a la forma en la que se colocaron las vigas que están dividiendo o atravesando los claros, ¿no? En la forma, en este caso, vertical, se colocarían las láminas para apoyarse en las vigas intermedias. Aquí se hace un análisis de cargas de una manera muy sencilla, por ejemplo, para una oficina que va a trabajar a base de muros de tabla roca. La carga de la oficina son 250, la carga IVA, el piso de losetas es de 40, el falso plafón de tabla roca le damos 10, y la sobrecarga del reglamento son 40 kilos extras porque se va a colar en el sitio. Nos da como resultado 340 kilos. Este es un ejemplo. Ahora, como tenemos aquí un claro de 8 metros entre columna y columna, al dividirlo entre de 3, nos da 2,67. Podemos decir 2.7 metros de separación. Quiere decir que entre columna y viga, o entre cada viga que va a tener, en este caso el sistema, va a tener una separación de 2.7 metros. Con esos dos datos, con el claro que va a tener entre los ejes la lámina losa acero y la carga de 340, pues podemos pasar a prediseñar, a definir las dimensiones. En este caso necesito cubrir un peso de 340. La separación entre apoyos es 2.7. En este caso puede ser 2.6, 2.8. Como 2.8 es más desfavorable, entonces tomo 2.8. y busco un valor que sea mayor o igual a los 340 kilos. Veo que la lámina calibre 24 no me da esa capacidad, pero la calibre 22 sí, dando desde 496, y así sigue aumentando la capacidad que tiene el sistema. Voy a tomar el primero, que es 496, y obviamente el espesor de la capa de concreto va a ser de 5 centímetros a partir de la cresta hacia arriba.
Entonces ya tengo ahora el tipo de calibre y el tipo y el espesor de la capa de concreto, el cual no me daría un resultado de 496. Esta tabla, como observamos del lado izquierdo, dice sin conectores, o sea que no es necesario colocar conectores para que soporte esta capacidad. En la parte inferior dice, si utilizamos la lámina los acero sección 4, que es la que estamos viendo, sin conectores con una separación entre ejes de 2.80 para soportar una carga de 340 kilogramos por metro cuadrado, tendremos que usar un calibre 22 con espesor de 5 centímetros, obteniendo una sobrecarga de 496, como lo habíamos mencionado acá, 496, ¿verdad? Metros cuadrados, mayor que 340 kilogramos por metro cuadrado que son requeridos. Entonces esa sería una opción. Ahora, si nosotros lo hacemos con conectores, la tabla cambia, ¿verdad? Esta tabla es similar a la anterior, solamente que aquí se está considerando el uso de conectores tipo Nelson soldados en cada valle de la lámina los acero donde cruza una viga de acero. En este caso, tomando esta misma tabla, encontramos que ya no requiere la lámina calibre 22, sino ahora podemos usarla con calibre 24 y con 5 centímetros de espesor, y nos da una capacidad de 672 kilogramos por metro cuadrado de sobrecarga. Dice aquí en la parte de abajo, si utilizamos los aceros sección 4 con conectores con una separación entre apoyos de 2.8 para soportar una carga de 340, tendremos que usar un calibre 24 con espesor de 5 centímetros, obteniendo una sobrecarga de 672 kilogramos por metro cuadrado, mayor que los 340 kilogramos por metro cuadrado que son requeridos. Siempre el valor que obtengamos en la tabla debe ser mayor a la sobrecarga que está trabajando en la estructura. De acuerdo, en este caso no tenemos problema, quedaría este 672. Ya definido el espesor de la lámina, en este caso calibre 22 con 5 centímetros de espesor, o en la anterior calibre 24 en este es calibre 24 con 5 centímetros de espesor, en la anterior era calibre 22 con 5 centímetros de espesor. Nos pasamos a la siguiente tabla. Dice, ya determinado el espesor de concreto, el calibre de la lámina, se va a utilizar, y como se va a utilizar conectores o no, esta tabla permite determinar si va a ser necesario el uso de apuntalamientos durante el proceso de armado y colado del concreto. Si no requiere, pues así como está la lámina se deja. Si requiere, se meten puntales en la parte central de los claros que quedan. Si utilizamos, por ejemplo, la sección 4 sin conectores, que era el primer caso, nos estaba dando un calibre 22 con 5 centímetros de espesor, calibre 22 con 5 centímetros de espesor. Aquí hay 3 casos que nos muestran la colocación de columnas, cuántas columnas tendríamos, ¿no? En nuestro caso tenemos bastantes columnas, bastantes apoyos. En total, me voy a regresar para que veamos la imagen. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 apoyos, 7 vigas que están cargando a la lámina. Aquí lo máximo que tenemos es 8, entonces pues sería esta la de hasta abajo, y dice que para este caso hasta 2.91 metros de separación no requiere apuntalamiento, sin apuntalamiento. Por lo tanto, para el calibre 22 de 5 centímetros de espesor no se requiere apuntalamiento. Ahora, si utilizamos la segunda opción, en la cual era calibre 24 de 5 centímetros de espesor, con conectores, ahí nos da que una separación máxima de 2.41, y este valor es menor a la separación que tenemos entre apoyos, que es de 2.80, por lo que sí es necesario, sí se requiere apuntalamiento. Entonces podemos decir que si usamos la primera opción con calibre 22 y 5 centímetros de espesor, no requiere apuntalamiento. Pero si usamos conectores con calibre 24 y 5 centímetros de espesor, sí se requiere apuntalamiento. ¿Qué haríamos? Pues colocar un apuntalamiento en medio entre una viga y otra. Si son 2.70, pues nos quedaría más o menos a 1.35 metros intermedia la colocación del apuntalamiento. Ahorita vamos a ver una imagen donde se puede apreciar lo de los apuntalamientos.
Ahora en esta imagen lo que estamos viendo son los conectores. Estos conectores lo que se hace es perforar la lámina y soldarlo, este conector, de tal manera que quede soldado no a la lámina, sino soldado a la estructura de soporte. En este caso, a las vigas de acero debe quedar soldado este conector Nelson. Tiene diferentes alturas dependiendo del tipo de lámina que tenemos. Desgraciadamente el problema en este caso es que el costo de los conectores sí es elevado y eso hace que el sistema encarezca un poco. Por eso podríamos también optar con la opción de sustituirlo por varilla de 3/8 recortada en forma de bastones para colocar en el sistema. Aquí vemos que dependiendo también de la capa de concreto del espesor, si es de 5 a 6 centímetros, se utiliza la malla 6666. Pero si es de 8 a 10, entonces usamos la malla 6644. Y si es de 12 centímetros de espesor, la capa de concreto tomando a partir de la altura de la cresta hacia arriba, entonces es 6633. Hay que recordar que este espesor es a partir de la cresta hacia arriba, ¿verdad? Y también, bueno, aquí ven algunos detalles sobre el dato 66, se refiere a la separación en pulgadas, nos da cuadros de 15 por 15, y el segundo se refiere al calibre del alambre. Y aquí viene el diámetro del alambre que vamos a tener dependiendo de la malla que sea 66 o 44 o 33. Con respecto al volumen de concreto, para la sección 4, si es de 5 centímetros de espesor, se requiere 0.085 metros cúbicos de concreto por cada metro cuadrado de losa. ¿Qué hay que hacer? Multiplicar los metros cuadrados de losa por esta cantidad y ya podemos saber cuál es el volumen requerido. Le multiplicamos por 1.04 para adicionar el desperdicio y saber cuál es el volumen de concreto que vamos a comprar nosotros. Entonces ahí para eso sirve esta tabla de volumen de concreto. El procedimiento constructivo dice, esto que estamos viendo aquí es en caso de que la viga sea de concreto. Si la viga es de concreto, se tienen que colocar anclas dentro de la estructura de concreto con una placa de acero donde se va a sentar la lámina de los aceros. Entonces sí es importante que si utilizamos vigas de concreto, por fuerza coloquemos esa placa que va a servir de asiento de la lámina de los aceros. Una vez colocadas las correas, debe dejarse 10 centímetros de solape a lo largo de las láminas, tratando de que quede sobre el apoyo. Aquí lo que nos indica es que debemos de dejar 10 centímetros de solape, o sea que se va a encimar las láminas para poder unirse y evitar que el concreto se escape. Para estabilizar aún más la placa, es recomendable el uso de conectores de corte. Aquí nos menciona lo de los conectores. En caso de usarlo, la lámina debe ser colocada a tope, no solapada sobre el apoyo o correa. Deberá estar colocado a lo largo del apoyo a cada 80 centímetros máximo. La altura mínima de la losa deberá ser de 9. La altura mínima del conector deberá de ser de 7.6 centímetros. Extender la malla Truxon sobre los conectores. El concreto debe ser un F''C, el reglamento aquí nos marca de 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado vaciado sin apuntalamiento. Aquí menciona 210 porque en la normatividad norteamericana esa es la unidad que les da en su conversión, pero nosotros manejamos concreto 200 como mínimo para lo que es las estructuras y dentro de ellas la lámina 2 acero. El procedimiento de colocación es bastante sencillo. Primeramente se traza y se verifica si las conexiones de la estructura que soportan la losa acero se encuentran totalmente instaladas. Se deberá colocar vigas de apoyo en donde existan bordes libres, como en elevadores, ductos de tubería o en la periferia del edificio. Siempre debemos de colocar elementos donde termina la lámina, no podemos dejar la lámina volada sin ningún elemento de soporte. Siempre hay que buscar que esté soportada. Instalación de los aceros sobre estructuras de acero. La alineación de la primera pieza utilizando por eso cinta métrica. O sea que vamos a alinear nuestra estructura porque si no, después todas las láminas van a quedar chuecas. Paso número 2. La lámina se fija en la estructura de acero mediante tornillo autoportante, clavo de disparo o punto de soldadura en cada valle. Normalmente es a través de soldadura. O sea, se hace el hoyo en la lámina y se solda la lámina a las vigas de acero.
Para calibres 22 y 28, cuando se empleen puntos de soldadura para la fijación, se deberá colocar arandela metálica calibre 16 como mínimo. Lo que quiere decir esto es que se perfora la lámina y se le tiene que poner una arandela o roldana para que no se funda, porque si no, como el calibre es muy delgado de la lámina, se puede fundir la lámina y no lograr de fijarse a la estructura de acero. Por eso sí es muy recomendable colocar arandelas o roldanas que puedan sujetar a la estructura, a la lámina. El paso número 3 es el cosido longitudinal. Entre lámina y lámina se tienen que unir. Dicen el traslame lateral de la losa sección 4 se deberá perforar con un punzonador manual y amarrar con alambre recocido a cada 30 centímetros. O coser con tornillo autotaladrante para evitar que el extremo macho cambie de nivel en el centro del claro, y se puede escurrir el concreto durante el colado, provocando en esto una mala apariencia. Entonces se recomienda perforarla y meterle un alambre recocido o bien un tornillo autotaladrante que fije las dos láminas para que cuando se vacíe el concreto en la parte central del claro no se doble la lámina y no se escape el concreto. Entonces la recomendación que nos dan aquí de coser la unión a cada 30 centímetros como máximo. Paso número 4, colocación de la malla. Una vez instalada la lámina se coloca la malla electrosoldada, la cual debe colocarse a 2.5 centímetros partiendo del nivel superior de concreto. Esto es de la parte del lecho, digamos, superior. Esta sirve para absorber los efectos originados por los cambios de temperatura de concreto, acero por temperatura. Se recomienda utilizar malla en hojas precortadas para facilitar el darle un recubrimiento constante a la misma. O sea que podemos colocar también los que son los separadores, pueden ser de concreto, pueden ser de alambre. Hay varios tipos de separador que se pueden utilizar para levantar la malla electrosoldada y que no quede abajo, sino quede lo más hacia arriba, dejando 2.5 centímetros de separación entre el paño de arriba y la malla electrosoldada. Y esta separación es necesaria para evitar la filtración del agua en caso de una azotea. Lo del apuntalamiento, en caso de que requiera apuntalamiento provisional, el apoyo deberá ser de 4 pulgadas de ancho para evitar que se marque la lámina. Estas marcas serían visibles al momento del retiro. Aquí estamos viendo cómo es que teóricamente se puede soportar los apuntales, cómo se pueden poner los puntales y aprovecharnos de que hay una viga de acero y colocarnos en los paticitos de la viga de acero para que quede soportado. O bien, como se ve aquí en esta imagen, vean que en los extremos está soportado sobre las vigas de acero, y ya en la parte central tiene apuntalamientos a cada 1.5 metros más o menos. Entonces ese sería el apuntalamiento. En este caso, entre una viga de acero y otra viga se coloca un puntal. El paso número 6 es limpieza de la superficie. Previo a la colocación del concreto, superficie de la lámina deberá estar perfectamente libre de impurezas como polvo, aceite, etc. O sea, se barre y se limpia, que no haya hojas de árboles, nada, para que al vaciar el concreto se pueda adherir adecuadamente a la estructura. Paso número 7, colocación de tablas. Se deberán colocar tablas al momento de transitar sobre la lámina para distribuir el peso de las personas y de las carretillas. De esta manera se evita deformar las crestas de la lámina. Hay que utilizar tablas para caminar encima de la lámina los aceros, ¿verdad? También nos dan instrucciones que se debe colar el concreto de manera uniforme sobre todo el área, de tal manera que el concreto no se acumule para evitar deformaciones excesivas antes de que fragüe. Como recomendación general, se debe mantener constante el espesor especificado en la sección de la lámina de los aceros. En ningún caso deberá ser menor a 5 centímetros. Entonces vemos aquí en la imagen que si se acumula demasiado concreto se va a flexionar la lámina, se va a marcar la lámina y después, ya que se distribuya adecuadamente, ya de todos modos va a quedar doblada la lámina. Entonces por eso vamos a evitar fatigar a la lámina para que ésta no se doble, distribuyendo el concreto de manera ordenada sin que se acumule demasiado y dañe a la lámina.
El uso de concreto bombeado: si el concreto es bombeado, la manguera aplicadora debe estar lo más abajo que se pueda para evitar el impacto del concreto sobre la lámina. Una práctica general es vertir el concreto sobre los apoyos y simultáneamente expandirlo a las otras áreas, o sea, a colocar el concreto donde están las vigas de acero principales para después de ahí empezar a jalar el concreto hacia la demás parte central del claro que se requiere cubrir con concreto. El paso número 10: en las losas que están a la intemperie, azoteas, se debe hacer una impermeabilización que no permite el paso de agua hacia la losa acero. Entonces, aquí hay una imagen que nos muestra que debemos de evitar que el concreto esté sometido a humedad, de tal manera que con el paso del tiempo logre filtrarse, porque llega a la lámina y como no tiene por dónde salir, se va a quedar esa agua, esa humedad ahí hasta que corroa la lámina y entonces salga. Pero mientras ya dañó la estructura, ya separó el concreto del acero y ya empezaríamos a tener problemas con la lámina o los acero. Por eso es muy importante evitar que se encharque agua en la azotea y de preferencia ponerle luego un relleno para que se le dé pendiente y un impermeabilizante para que el agua escurra hacia las bajadas de agua que se tengan proyectadas. Aquí se ve una recomendación: la lámina 2 acero la podemos utilizar plantas bajas, entre pisos y azoteas, pero debemos de cuidar que la lámina 2 acero quede al nivel de la calle, porque si no ponemos ningún elemento aislante, lo que va a suceder es que la humedad de la calle va a pasar a la lámina 2 acero y la va a oxidar. Para que eso no suceda, se recomienda utilizarlo un poco más arriba, en entrepiso, en azotea, y si es a nivel del terreno, buscar la manera de separarlo, que haya una separación entre el terreno, la humedad del terreno y la estructura de los aceros. También instalaciones: es muy importante realizar todas las instalaciones hidráulicas sanitarias. Estas deberán estar aisladas mediante ductos o mangas para evitar una falla en las mismas, provocando infiltración de agua hacia la lámina 2 acero. Aquí estamos observando, si yo necesito colocar un tubo como se ve en la parte inferior, no lo voy a colocar directamente, sino eso sería incorrecto. Lo que hago es colocarle un tubo más grueso, como lo podemos llamar nosotros una camisa, de tal manera que el tubo quede libre. ¿Para qué? Para que en caso de un sismo, si se mueve la tubería, no haya fractura, y si hubiera la fractura, esta no va a dañar la lámina porque tiene una saliente por la parte de arriba y por abajo, de tal manera que el agua escurriría sin tocar a la cubierta de lámina 2 acero. Esto que vemos en esta imagen no es correcto, porque estamos permitiendo que después pueda haber una fuga, una falla en esas tuberías, y el agua se va a meter a la lámina de acero, dañando toda la estructura. Entonces tenemos que tener mucho cuidado que no suceda esto. Y bueno, vienen algunas especificaciones. Dice: en entrepisos donde exista la posibilidad de infiltración, se recomienda la impregnación de polímeros impermeabilizantes. Lo que les había comentado, es muy importante dar a las azoteas una pendiente tal que elimine los riesgos de encharcamientos y dar un acabado que asegure la impermeabilidad. Es muy importante vibrar el concreto durante el proceso de colado para evitar el riesgo de que se presenten oquedades, burbujas y segregación de agregado grueso y ligero en el interior del mismo. O sea, hay que utilizar vibrador de concreto. Es importante también analizar los proyectos en forma integral para asegurarse que el drenaje de agua de lluvia sea adecuadamente canalizado hacia el exterior del edificio. Es conveniente dar a la superficie de la losa el nivel correcto desde el momento de colado para tratar de eliminar el uso de empastes, morteros, pues generalmente el mortero empleado tiene diferente módulo de elasticidad, lo que conlleva el riesgo de separación entre ambos tipos de concreto, provocando los cambios de temperatura. Entonces también debemos evitar, muchos acostumbran a colocar un mortero encima de la cubierta. Aquí hay que evitar hacerlo, sobre todo a un día posterior, sino de preferencia, si vamos a hacer algo así, se debe apisonar para que se adhiera muy bien el concreto con el mortero que se esté colocando en la parte superior, pero de preferencia hacerlo todo con concreto. En estacionamientos se conviene colocar acero de refuerzo negativo adicional, según se recomienda en el manual de losas compuestas SDI.
el Departamento de Asesoría Técnica de Industria de Monterrey podrá asegurarlo en este aspecto. O sea que si necesitamos nosotros colocar volados, se generan momentos negativos en la parte superior del apoyo y por lo que se pueden colocar bastones, pedazos de varilla que sobresalgan para soportar sobre todo los momentos negativos que se presenten en la lámina. No se debe pasar por alto la importancia de colocar vigas de bordes en huecos, ductos y en la periferia del edificio. Siempre colocar vigas o canal montén que evite que el concreto se salga, sobre todo en colindancias. Si se desea construir volados, balcones, etcétera, deberá diseñarse como una losa convencional de concreto, colocando acero de refuerzo adicional para el momento negativo, ignorando la contribución de la lámina como acero de refuerzo. Lo que se había comentado, en caso de volados, se debe de adicionar unas varillas de refuerzo que va a variar entre 20 a 10 centímetros entre varilla y varilla, dependiendo del claro que se esté cubierto. Estas recomendaciones deberán ser usadas en conjunto con el manual y el reglamento de construcción del ACI, la cartilla del concreto, etc. Las recomendaciones aquí mencionadas son solo enunciativas y no limitativas. Deberán complementarse con las buenas prácticas de ingeniería aplicables a cada proyecto en particular. Muy bien, según las especificaciones, aquí viene un detalle de la lámina, inclusive la recomendación de colocar rellenos e impermeabilizantes en la parte superior para evitar el estancamiento de agua. Para un adecuado funcionamiento como diafragma, la lámina debe ser correctamente fijada a todas las vigas de la estructura cargadoras y no cargadoras. Deberá hacerse un adecuado consido longitudinal para garantizar el correcto funcionamiento estructural de la lámina y evitar filtraciones de concreto por el traslape longitudinal, lo que habíamos mencionado. Y ya viene aquí algunas imágenes de una cubierta bastante ligera a base de vigas IPR, como lo vemos en la parte superior, y la colocación de la lámina, que en un día pueden colocar alrededor de 100 metros cuadrados de lámina 2 a 0. Aquí se ve la colocación de un canal montén en los bordes para que la lámina, al colocarse, tenga un tope y cuando se vacíe el concreto no se fugue aquí en la parte inferior se ve lo del apuntalamiento que mencionábamos, que depende del claro que se tenga, va a requerir o no el apuntalamiento que ya habíamos mencionado que se analiza. Y tenemos aquí algunas imágenes de edificios que utilizan lámina los acero, ¿verdad? Está la lámina, están las estructuras de acero. Aquí tenemos, por ejemplo, unos refuerzos de varilla porque tenemos un volado, o sale ese volado de la lámina de los aceros, entonces tenemos que ponerle refuerzo para que aguante. El proceso de colado debe de realizarse en una sola operación. Permite la integración de la losa con la estructura, provee acero de refuerzo positivo y la lámina puede tener color en la parte inferior y disponible desde calibre 18 al 24. El calibre 18 es el más grueso y es donde la lámina de acero trabaja mucho más, pero también es el más caro. Muy bien, y tenemos algunas imágenes de algunos edificios que utilizan el sistema los acero en vigas en centros comerciales, ¿verdad? Donde podemos utilizar este sistema. Vemos aquí la instalación eléctrica que se puede presentar en un edificio. Aquí tenemos otros detalles de la colocación de toda la estructura de acero. Puede ser empotrada a columnas de concreto o muros de concreto, ¿verdad? Aquí vemos otro edificio más y la estructura de acero de soporte y las vigas de acero que van a estar cargando a la cubierta. Aquí vemos nuevamente la cubierta de lámina de los aceros, la colocación de instalaciones de sistema de voz y datos, que aquí abajo se puede colocar un falso plafón y ya no se vería nada de la estructura que tenemos aquí. Aquí vemos otro detalle de la lámina de los aceros, el estacionamiento, el paso de ductos de agua potable y de drenaje, cómo debe de estar colocada. Tenemos que cuidar de que se coloque adecuadamente. Esto es incorrecto, no debemos de colocar la lámina directamente. Aquí nada más le retacaron con cartón para hacer que se separara, pero lo más recomendable es colocarle otro tubo que conocemos como camisa, hacerle una camisa para evitar que el tubo directamente esté apoyado en la lámina de los aceros. Aquí vemos otros detalles de instalaciones